Estimados, bienvenidos al módulo 2, Censo Educativo, y su sesión 1, Características del Censo Educativo. Exploremos juntos esta interesante sesión. Ahora veamos el logro de aprendizaje de esta sesión. En esta sesión aprenderás a conocer la base normativa del operativo censal, el ingreso correcto de información en el formato para directores de instituciones educativas y las secciones nuevas, los tipos de formatos y los módulos que conforman, así como reflexionar sobre la calidad de la información para la toma de decisiones en gestión educativa. Al finalizar la sesión, serás capaz de llevar a cabo un correcto llenado de los formatos censales, con información de calidad y oportuna. A continuación, les mostramos el tema 1, normatividad. Sobre el cumplimiento de acuerdo a la Resolución Viceministerial número 220-2019 Minedu del 28 de agosto del 2019, orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en instituciones educativas y programas educativos de educación básica, en el numeral 6.6, momentos del año escolar y actividades principales, desarrollo del año escolar abril a noviembre, respecto al Censo Educativo 2020 dice: inicio de fase de reporte de datos del Censo Educativo 2020, módulo 1, matrícula, docentes, recursos y local educativo. El director de la institución educativa debe cumplir con remitir la información del censo educativo en los plazos establecidos. Sobre la responsabilidad, el equipo directivo, tanto directores, subdirectores, personal docente con funciones administrativas de las instituciones educativas públicas y privadas, de todos los niveles y modalidades, los profesores, coordinadores de programas educativos, deben remitir oportunamente y de manera responsable la información relacionada con el censo educativo y otras herramientas de gestión que sean solicitadas por el Minedu, de acuerdo a los cronogramas propuestos en la norma en mención. Ahora estudiemos el tema número 2, definiciones básicas, objetivos y para qué sirve. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es un censo? ¿Qué son los registros administrativos? Como respuesta tenemos que un censo es el recuento de individuos que conforman una población. Es posible definirlo también como la investigación estadística que comprende un conjunto de actividades destinadas a recopilar, organizar, elaborar, evaluar, analizar y difundir los datos referentes a todas las unidades de un universo específico, en un área y momento determinado. De acuerdo con la naturaleza de los datos, un censo puede ser de población, de vivienda, económico, agropecuario, educativo, entre otros. Un registro administrativo se define como todo registro resultante de necesidades fiscales, tributarias u otras, creado con la finalidad de vializar la administración de los programas de gobierno o para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales de la sociedad. Para su utilización con fines estadísticos, es preciso evaluar su base conceptual y metodológica, clasificaciones, cobertura alcanzada, variables investigadas, calidad de las respuestas, procesamiento de los datos y frecuencia de disponibilidad de ellos. Como ejemplo podemos ver que el censo del año 2017 fue de facto o de hecho, es decir, las personas fueron empadronadas en la vivienda o en el lugar donde se encontraban en el momento censal, independientemente de su residencia habitual. Según el padrón electoral, más de 500.000 votarían en distritos distintos a los de su DNI, y otra cifra no calculada en lugares distintos a su residencia real. No se garantiza la exclusión de defunciones a posterior, ni la actualización de los datos de grado de instrucción.
El censo educativo es de hecho, es decir, todo estudiante que asista a la escuela en el momento en que se recogen los datos debe ser contabilizado, así como los docentes de la institución educativa, independientemente de la modalidad de prestación del servicio o de la fuente de financiamiento. Y una vez publicados sus resultados, estos no varían hasta el siguiente episodio censal. CIAGIE, al ser un registro administrativo, puede postergar los registros de un estudiante sin DNI o con problemas de traslado, los cuales suelen ser registrados en nóminas adicionales. Con ello, las cifras de este registro se aproximan a las censales mayormente hacia fines del tercer trimestre del año. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el censo educativo? Hay que tener en cuenta que el censo educativo no es una forma de fiscalización. Cada institución educativa se censa a sí misma y es el director el responsable de la información brindada. Entonces, el censo educativo es un proceso que se realiza anualmente y recoge información detallada de las instituciones educativas, públicas y privadas, y programas no escolarizados de todo el país. Gracias al censo educativo podemos saber cómo va evolucionando el sistema educativo en aspectos como estudiantes matriculados, niveles de atraso escolar, promoción, repetición, número de personal docente y administrativo, infraestructura educativa, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos del censo educativo? Contar con información de alumnos, docentes, personal administrativo y auxiliares de educación. También conocer la cantidad y el estado de la infraestructura educativa instalada, cantidad de espacios educativos y administrativos y las condiciones donde se imparte el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, organizar los servicios educativos con sus respectivos locales educativos. Y ahora pues, ¿para qué sirve el censo educativo? Pues el censo educativo nos sirve para promocionar a los distintos usuarios internos y externos datos e información en sus niveles administrativos y geográficos de las principales variables captadas. También producir datos e información sobre las características y situación actual del sistema educativo nacional. Promover estimaciones, proyecciones fidedignas para generar políticas de Estado en favor de los diferentes actores que conforman el sistema educativo nacional. Y por último, generar indicadores educativos para una mejor toma de decisiones y optimizar la inversión para el sector de educación. Ahora veamos el tema número 3. Factores de éxito del censo educativo: calidad, oportunidad y cobertura. Para obtener el éxito en el censo educativo, debemos tener en cuenta tres factores claves. Primero, cobertura. Se debe censar a todos los servicios educativos de su jurisdicción, tanto públicas como privadas, de todos los servicios y niveles educativos. Ejemplo, elaborar el cronograma de capacitación al personal encargado de la institución educativa. Dado el estado de emergencia aplicado por el gobierno y evitar aglomeraciones de personas, se recomienda realizarlo virtualmente. Ejemplo 2. Preparar documentos con el programa de la actividad censal y distribuir al personal encargado de la institución educativa. Factor número 2. Oportunidad. Se define como el tiempo de registro del dato y la difusión de la información. Esta debe ser en el plazo establecido por la unidad de estadística. Ejemplos: organizar el plan de monitoreo de las instituciones educativas o misas. También propaganda radial o televisada brindando entrevistas. Y por último podríamos informar y concientizar sobre la actividad censal por redes sociales, grupos de WhatsApp y propaganda en la página web institucional. Y el otro factor de éxito
es la calidad. Los datos deben ser obtenidos de los documentos fuentes. Debe de reflejar la realidad que se pretende cuantificar. Ejemplo, capacitar a los directores, profesores, coordinadores para un correcto llenado del formato censal. Ahora veamos el tema número 4, resultados, utilidad y productos. Comencemos interpretando la siguiente gráfica, en donde, para el censo educativo del año 2019, se mostró los siguientes resultados a nivel nacional. Que 9.038.947 alumnos matriculados fueron atendidos por 576.275 docentes, impartiendo la enseñanza en 113.327 servicios educativos, agrupados en 70.277 locales escolares a nivel nacional. Como resultado tenemos que a nivel nacional desagregado por niveles educativos, EBR, Educación Básico Regular, representa el 88.8%, EVA, Educación Básica Alternativa, representa el 2.4%, EBE, Educación Básica Especial, representa el 0.2%, ETP, Educación Técnica Productivo, representa el 2.8%, y SNU, Superior No Universitaria, representa el 5.8% del alumnado. La información del censo educativo es útil, ya que con esta información procesada podemos calcular indicadores para una correcta toma de decisiones. En el ejemplo, tenemos el porcentaje de alumnos con atraso escolar en primaria y secundaria comparando el 2016 con el 2018. Si bien se observa reducción constante en el porcentaje de atraso en todos los grados de ambos niveles, ha de notarse que existe una paridad entre los grados secundaria en 2018, asemejándose al grado con mayor porcentaje de retraso en la primaria, que es el sexto grado, con 7.3%. La caída del atraso se ha dado en todos los grados en el periodo 2016-2018. Por otra parte, hay una correlación entre el nivel de atraso a lo largo de la secundaria con el de primaria. Una de las políticas de Estado en años anteriores fue el acceso a la educación inicial, haciendo un análisis de datos del censo educativo de esos años. Se ve en el gráfico de barras azules, en los años 2000, 2005 y 2010, el grado con mayor tasa de repetición en primaria era segundo grado. Se tiene como dato que el 20% de los ingresantes a primaria provenían de su casa en 2009, es decir, no cursaban educación inicial. Una de las causas para que el indicador de repetición en segundo grado se dispare era la promoción automática en el primer grado de primaria. Como se vio en la lámina anterior, teníamos una alta tasa de repetidores en segundo grado. Por ello se implementó la política de Estado de acceso a la educación inicial. Como se ve en el gráfico, el porcentaje de repetidores fue disminuyendo, ya que los niños cursaban los 3 años de educación inicial, para lo cual esta política de Estado tuvo un impacto positivo. La información del censo educativo es de utilidad para construir mapas. En el mapa de la izquierda se ve el porcentaje de la matrícula privada por regiones. Observamos que las regiones educativas de color rojo tienen matrícula en la gestión privada del 0 al 20%. En el mapa de la derecha tenemos la matrícula urbana coloreada por regiones. Observamos que las regiones educativas de color verde tienen matrícula en el área urbana entre el 81 al 100%. A la vez observamos que mitad de la matrícula en las 7 UGELs de Lima metropolitana es privada, mientras que casi la totalidad de la matrícula de Amazonas es pública, siendo esta misma
la región que muestra el índice más bajo de urbanidad en la matrícula con apenas el 53%. En el siguiente cálculo del indicador para el año 2018, más del 80% de docentes en primaria y secundaria y más del 70% de docentes en inicial poseen un título pedagógico en la especialidad del nivel educativo que enseñan. Los docentes de los niveles de educación básica regular que cuentan con título pedagógico en la especialidad que enseñan representan el 72, 84 y 81% en educación inicial, primaria y secundaria, respectivamente. Entre los productos que se obtienen del censo educativo tenemos la base de datos de inicio de año, donde encontraremos matrícula posgrado, edad, situación al matricularse, entre otros, además docentes por función o cargo, género, condición laboral y también locales educativos por estado de conservación, entre otros. Otra es la base de datos de fin de año, donde tenemos estudiantes por situación al finalizar el ejercicio educativo, ya sea aprobados, desaprobados, retirados u otra condición. Estas bases de datos están disponibles en el portal Escale para su respectiva descarga. Además, tenemos disponibilidad de base de datos de censos educativos de los años 2004 al 2019. El censo educativo también sirve como insumo para la construcción de listados por servicios educativos, con información de cantidad de estudiantes, cantidad de docentes y cantidad de secciones, generando series históricas por servicios educativos desde los años 2004 al 2019. Recordarles que la extracción de esta información la vieron en la sección anterior de Escale. También, la base de datos del censo educativo sirve como insumo para la construcción de información consolidada por departamento, provincia y distrito y UGEL. Esta información consolidada se muestra en el portal Escale en la pestaña Magnitudes y están disponibles de los años 2018 al 2019. Con la información del censo educativo podemos construir indicadores educativos, los cuales nos permiten medir y conocer la realidad educativa de cierto ámbito nacional o local, para plantear políticas y o metas en favor del sector educación. Estos indicadores se muestran en el portal Escale. En la pestaña Indicadores podemos encontrar indicadores de atraso escolar en primaria y secundaria, porcentajes de aprobados, de desaprobados en primaria y secundaria, porcentaje de repetidores por grado en primaria y secundaria, locales públicos conectados a red de electricidad, locales públicos con los 3 servicios básicos, porcentaje de escuela con acceso a Internet, entre otros muchos indicadores. Estimados, ahora veamos el tema número 5, hitos. Ahora veamos nuestros principales hitos. 1. La remisión de información en el módulo 1, que consiste en matrícula, docentes y recursos. Dada la emergencia sanitaria, los meses de remisión de información serán en los meses de julio, agosto y quincena de septiembre. Hito número 2. El módulo 2, que son los resultados del ejercicio educativo. Este será en la fecha habitual de todos los años, o sea, de diciembre del 2020 a enero y febrero del 2021. Hito número 3. La recolección de información será en 2 plataformas de registro, EBR, EVA, Superior Tecnológica, EVE y SETPRO, en el formato electrónico de siempre, nuestras cédulas Excel. Y los niveles superior pedagógica y superior artística en la plataforma web CIGIED. Tema número 6. Características
tipos de formatos censales, el formato borrador y fuentes de información. Listamos ahora las características. Obligatoriedad. Es de carácter obligatorio, aplicado a todas las instituciones educativas a nivel nacional, tanto públicas como privadas. Es de facto o de hecho. El recojo de información es tal como está. Es una fotografía de la realidad en un momento dado. Es de dos momentos censales. Uno, que sería el inicio de año, con el módulo 1, matrícula, docentes y recursos, y la otra que sería al fin del año, con el módulo 2, resultados del ejercicio educativo. Entre otras características tenemos el autoempadronamiento. El director de la institución educativa o quien haga sus funciones levanta la información censal. Capacitaciones y réplicas. El Minedu capacita a los gobiernos regionales de educación, direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local. Estos a su vez a los directores de las diferentes instituciones educativas. Debido al estado de emergencia, las capacitaciones deben ser de forma virtual. Ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de información se registra en estos dos momentos censales? En el primer momento, módulo 1, matrícula, docentes y recursos y local educativo. Aquí registramos la información al inicio del año educativo. Los datos que se recogen son los siguientes: cantidad de alumnos matriculados por género y grado, situación de los alumnos al matricularse, cantidad de personal docente, personal administrativo y auxiliares de educación, cantidad de textos escolares recibidos, entre otros. En el segundo momento, módulo 2, resultado del ejercicio educativo, se registra información al finalizar el año educativo. La información recopilada es la siguiente: cantidad de alumnos aprobados, desaprobados, retirados, por género y grado. También la cantidad de alumnos que pasan a recuperación pedagógica. Estimados, estemos atentos a la siguiente pregunta. ¿Por qué existen diferentes tipos de formatos censales para cada nivel educativo? Existen diferentes tipos de formato censal para cada nivel educativo, ya que cada institución educativa cuenta con características propias de acuerdo a su nivel y o modalidad. Por ejemplo, en educación inicial, la información es captada por edades, a diferencia de educación primaria, que la información es captada por grados. En educación superior, no universitaria, es por semestres, entre otros ejemplos. Estimados, atentos a la siguiente lámina, ya que estos son los diferentes tipos de formatos censales. Pueden apreciar para la EBR, Educación Básica Regular, en sus dos momentos censales. Tienen las cédulas del primer módulo y las del segundo módulo. A partir del año 2020 se va a remitir la cédula 2PC, que debe ser llenada y remitida por los profesores coordinadores que tienen a su cargo los grupos de PRONOEIS. Veamos qué tipo de formato censal le corresponde al servicio a nivel educativo. Para inicial escolarizado, en el módulo 1 le corresponde la cédula 1A y en el módulo 2 la cédula 1B. Para inicial no escolarizado, le corresponde la cédula 2A en el módulo 1 y la cédula 2B en el módulo 2. Para primaria, le corresponde la cédula 3AP en el módulo 1 y la cédula 3BP en el módulo 2. Para secundaria, le corresponde la cédula 3AS en el módulo 1 y la cédula 3BS en el módulo 2.
Para el profesor, profesora, coordinador, coordinadora, le corresponde para el módulo 1 la cédula 2PC, en el módulo 2 la nueva cédula 3BS. Ahora apreciamos los diferentes tipos de formatos censales para la EBA, Educación Básica Alternativa, en sus dos momentos censales, las cédulas del primer módulo y las del segundo módulo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de formato censal para EBA? Como vemos en la gráfica, para el servicio a nivel educativo, Educación Básica Alternativa Inicial Intermedio, en el módulo 1 tenemos la cédula 4AI y para el módulo 2 tenemos la cédula 4BI. Y en el servicio a nivel educativo, Educación Básica Alternativa Avanzado, para el módulo 1 tenemos la cédula 4AA y para el módulo 2 tenemos la cédula 4BA. Y en esta lámina tenemos los diferentes tipos de cédulas censales para la EBE, Educación Básica Especial, en sus dos momentos censales, las cédulas del primer módulo y las del segundo módulo. Entonces, según la gráfica notamos que para el servicio nivel educativo, Educación Básica Especial, Inicial Escolarizado y No Escolarizado, para el módulo 1 le corresponde la ficha censal cédula 8AI y para el módulo 2 le corresponde la cédula 8BI. Para el servicio nivel educativo, Educación Básica Especial Primaria, para el módulo 1 le corresponde la ficha censal 8AP y para el módulo 2 le corresponde la cédula 8BP. En esta lámina podrás apreciar las cédulas censales para superior no universitaria, de igual manera en sus dos momentos censales, las cédulas del primer módulo y las del segundo módulo. Entonces, describiendo la gráfica, tenemos que para el servicio a nivel educativo, Educación Superior Pedagógica, en el módulo 1 se tiene la ficha censal cédula 5A y para el módulo 2 la ficha censal cédula 5B. Para el servicio a nivel educativo, Educación Superior Tecnológica, tendríamos para el módulo 1 la cédula 6A y para el módulo 2 la cédula 6B. Y para Educación Superior de Formación Artística, ESFA, para el módulo 1 la cédula 7A y para el módulo 2 la cédula 7B. Y acá podemos apreciar los formatos censales para los centros de educación técnico-productivo, en sus dos momentos censales, que en el módulo 1 usa la cédula 9A y en el módulo 2 usa la cédula 9B. Tengamos en cuenta que todos los niveles educativos, además de la cédula correspondiente en el módulo 1, remiten la cédula 11 del local educativo, donde se recoge la información de características del local educativo, cantidad de edificaciones, cantidad de aulas, estado de conservación de las paredes, pisos, techos de las aulas. Los programas educativos de inicial no escolarizado, PRONOEIS, no remiten el formato censal cédula 11 del local educativo. En la sesión 4 detallaremos ampliamente las características de la cédula 11 del local educativo. Los PRONOEIS, cédula 2A, no registran cédula 11. Estimados, tengamos claro este siguiente comunicado sobre la cédula borrador. Debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno central, no se llegó a distribuir los formatos borrador, pero estos pueden ser descargados en formato PDF desde el portal Scale, en la ruta scale.minedu.gov.p. Algo que debemos tener muy presente para el llenado de las cédulas del censo educativo son las fuentes de información, ya que éstas sirven como insumo para un correcto llenado de los formatos censales. Estas fuentes de información se encuentran en el local educativo, en poder del director de la institución educativa, generalmente
en la dirección de la misma institución. Como ejemplo le citamos algunas de estas fuentes de información. Tenemos, por ejemplo, el Padrón de Instituciones Educativas, el Plan Anual de Trabajo, PAT 2020, de la institución educativa, nóminas de matrícula 2020, el cuadro de asignación de personal, CAP, el cuadro de distribución de horas, el legajo del personal de la institución educativa, el inventario de bienes, muebles e inmuebles, recibo o recibos de luz o agua del local educativo si es que los tuviese, actas de evaluación final y de recuperación y otras fuentes que pueden ser requeridas. Estimados, ahora veamos el tema número 7. ¿Cómo afecta una mala remisión de información en el censo educativo? Por ser de autoempadronamiento, la percepción de la realidad que se desea medir puede crear un error en la remisión de los datos. Como consecuencia, va a impactar en la información individualizada y en la consolidada. Entonces, esto va a tener un impacto negativo en la inversión pública para el sector educación. También va a excluir a ciertas instituciones educativas en el beneficio de programas de apoyo social. Habrá también una incorrecta asignación de fondos públicos y o beneficios económicos a ciertas instituciones educativas. También generará una mala distribución de materiales educativos. Y por último, los indicadores no reflejarán la realidad. Entonces, nosotros como actores responsables de la información estadística, tenemos que crear mecanismos que aseguren la calidad de la información. Estos podrían ser realizar campañas de sensibilización, hacer talleres a estadísticos y directores de instituciones educativas, hacer uso de las propagandas y de la información, uniformizar criterios de conceptos de las variables y tener controles de consistencia de los formatos electrónicos. Tenemos a continuación el tema número 8, cambio en el registro de docentes, personal administrativo y auxiliares de educación y sus casos prácticos. En el Censo Educativo 2020, en la sección personal docente, auxiliares de educación y personal administrativo por función que desempeña, ¿a quién registraremos? A diferencia de los años anteriores, en el Censo Educativo 2020, en las fichas censales registraremos a todo el personal docente, auxiliares de educación y personal administrativo que se encuentren laborando en el servicio educativo durante el periodo de reporte del presente censo educativo. Pero también tenemos que tener en cuenta que no registraremos al personal que se encuentra haciendo uso de su licencia y a los que han sido destacados a otra institución educativa, DRE o UGEL. Al momento de registrar a los docentes, deberás tener en cuenta lo siguiente. Para registrar al personal, debes tener en cuenta que se debe registrar el personal que se encuentra cubriendo una plaza por licencia. Debe registrar al personal que viene destacado de otra institución educativa, DRE o UGEL. Registrar al personal que se encuentra laborando en la institución educativa, tanto nombrados como contratados. A la vez, debes tener en cuenta que debes excluir al personal que se encuentra en uso de su licencia. Y también deberás excluir al personal destacado a otra institución educativa, DRE o UGEL.
El personal que se encuentra en calidad de destacado no se registra en la institución educativa que se está declarando. Este personal debe de registrarse en la institución educativa donde fue destacado, es decir, donde está laborando físicamente. Los destaques se dan solo en la gestión pública. El personal que se encuentra haciendo uso de su licencia, ya sea por maternidad, enfermedad u otro motivo, no se debe registrar, ya que no se encuentra físicamente en la institución educativa. El personal que se encuentra cubriendo esta licencia sí se registra, ya que sí se encuentra físicamente en la institución educativa. El uso de licencia del personal se da tanto en la gestión pública como privada. En el formato físico y formato electrónico aparecerá una tabla con estas categorías, con sus respectivos códigos para registrar al personal docente. El 01 es el personal que se encuentra cubriendo una plaza por licencia. El 02 es el personal que viene destacado de otra institución educativa, DRE o UGEL. Y el 03 no aplica. Eso significa que es el personal que se encuentra laborando en la institución educativa, tanto nombrados como contratados. Entonces, teniendo un poco más de detalle, el personal cubriendo una plaza por licencia es el personal que cubre un puesto o plaza de otro personal que se encuentra haciendo uso de su licencia. La persona que viene destacada desde otra institución educativa, DRE o UGEL, es el personal que viene de otra institución educativa, DRE o UGEL, a la institución educativa declarante. Es el desplazamiento temporal y excepcional de un docente nombrado a una plaza vacante, presupuestada de la misma institución u otra DRE u UGEL, para que desempeñe el mismo cargo, especialidad, modalidad, nivel y forma educativa en la que se encuentra nombrado. Y el no aplica es el personal que se encuentra, como se mencionó, laborando en la institución educativa que está informando la cédula censal. Veremos ahora el tipo de personal por función. En total docentes, se registra el personal que desempeña la función docente en el servicio o nivel educativo. Se debe incluir a los directores y sus jerárquicos. Auxiliar de educación es el que apoya al docente en sus actividades formativas y disciplinarias y el trabajo con la comunidad. Participa también en la formación integral de los estudiantes. Docentes de aula. En docentes de aula se debe considerar a todos los docentes que están involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Personal administrativo es aquel que cumple la función administrativa de soporte a las instituciones educativas. Ahora veamos algunos casos prácticos. Caso práctico número 1. En una institución educativa inicial se tiene que un docente ejerce función de director con horas de clase. ¿Cómo hacemos el llenado? Nuestra solución es que un docente que ejerce función de director con horas de clase. En total de docentes llenamos uno y como docentes de aula llenamos uno también. Veamos nuestro caso práctico número 2. En una institución educativa primaria se tiene un docente que ejerce solo función de director, 4 docentes con horas de clase y un docente destacado a otra institución educativa. ¿Cómo realizaríamos el llenado de nuestra cédula en la zona de cantidades? Solución. Un docente que ejerce solo función de director es contabilizado para nuestra institución educativa. 4 docentes con horas de clase también es contabilizado
para nuestra institución educativa. Un docente destacado a otra institución educativa no es contabilizada para nuestra institución educativa. Caso práctico número 3. En una institución educativa secundaria pública se tiene 5 docentes con horas de clase, un docente destacado de otra institución educativa con horas de clase, un auxiliar de educación, un personal administrativo. ¿Cómo consideraríamos la cantidad de docentes en nuestra tabla de la cédula borrador? Solución. Los 5 docentes con horas de clase sí son contabilizados para nuestra institución educativa. Asimismo, el docente destacado de otra institución educativa con horas de clase. También el auxiliar en educación. Y por último, el personal administrativo, teniendo un total de docentes de 6. De la misma forma tenemos 6 docentes de aula, tenemos un auxiliar de educación y en administrativos tenemos a 1. Caso práctico número 4. En una institución educativa se tiene un director sin horas de clase, un asesor académico sin horas de clase, un coordinador con horas de clase, 6 docentes de aulas, un docente en uso de su licencia, un docente cubriendo esta licencia con horas de clase, un personal que ejerce funciones administrativas y un personal de limpieza. ¿Cómo realizamos el llenado? Solución. El director sin horas de clase se contabiliza. El asesor académico sin horas de clase también se contabiliza. El coordinador con horas de clase también se contabiliza. 6 docentes de aulas también son contabilizados. El docente en uso de su licencia no es contabilizado. También vamos a contabilizar al docente cubriendo esta licencia con horas de clase, a la persona que ejerce funciones administrativas y al personal de limpieza. Y nuestra tabla quedaría con un total de 10 docentes, de los cuales 8 docentes son de aula, no tenemos auxiliares de educación y tenemos 2 administrativos. Tema número 9. Módulo 2. Resultado del ejercicio educativo y su consistencia con el módulo 1. Matrícula, docentes y recursos. Observando la siguiente lámina, nosotros debemos considerar lo siguiente: que la misma cantidad de alumnos de inicio deben declararse al final del año escolar. Si tuviese alumnos trasladados de otras instituciones educativas, deberán ser incluidos en el formato del módulo 2. Ahora, en el ejemplo de la imagen, se puede ver lo mencionado en la lámina anterior, que la misma cantidad de alumnos registrados al inicio del año se registran al finalizar el año escolar. Y si es que en el transcurso del año escolar se tuviese alumnos trasladados de otras instituciones educativas, también se deben registrar. Ahora veamos el tema número 10, Censo Educativo y CIAGIE. Aunque los dos sistemas registran estudiantes, son sistemas diferentes, ya que cada uno tiene su plataforma de registro y su momento de acción. Y también son sistemas diferentes, ya que cada uno tiene su forma de levantamiento de información y tiempo de registro.
El censo educativo tiene un coherente en los meses establecidos y el CIAGIE es un registro constante durante todo el año educativo. Prestemos atención a la siguiente situación. Tengo un estudiante que se encuentra en mi institución educativa, puede ser virtual o presencialmente, pero aún no regulariza su documentación en el CIAGIE. Entonces, ¿debo registrar al estudiante en el censo educativo? Sí debo registrar al estudiante en el censo educativo, ya que habíamos visto que una de las características del censo educativo es que es de facto o de hecho, es decir, se registra la información tal y como está. Ahora en otra situación, si aún no regularizo las nóminas de matrícula en el CIAGIE, ¿puedo remitir la ficha del censo educativo? Sí, puede enviar la ficha del censo educativo, ya que el censo educativo tiene su fecha de registro y como son sistemas diferentes, no habría impedimento para remitir dicha información. Tema número 11. Pasos para el envío del formato electrónico. Paso número 1. El director de la institución educativa en el formato borrador manualmente llena la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, la cantidad de textos escolares recibidos, etc., guiándose con los documentos, fuentes, nóminas de matrícula, CAP, cuadro de asignación de personal u otros documentos fuentes. Paso número 2. El director ingresa al portal web Scale, hace clic en Estadística Online, luego hace clic en Acceso a directores, seguidamente ingresa a su tablero de control con su código modular y clave EOL y descarga el formato electrónico. Paso número 3. El director transcribe el formato borrador hacia el formato electrónico. Una vez que tiene el formato electrónico, este debe ser enviado mediante el botón Enviar. Tener en cuenta que el formato electrónico tiene consistencia de información o candados que no permitirá enviar la información, asegurando la calidad de la información. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Para este año, los niveles de Educación Superior Pedagógica, cédula 5A, y Educación Superior Artística, cédula 6A, remitirán su información censal en el aplicativo SIGIET. Su uso y manejo se verá en la cuarta sesión. El resto de niveles educativos remitirán su información censal en el tradicional formato Excel. Recuerda que 1. El levantamiento de información del módulo 1, matrícula, docentes y recursos, se lleva a cabo en los meses de julio, agosto y la segunda semana de septiembre, y el módulo 2, resultado del ejercicio educativo, entre diciembre del 2020 y enero a febrero del 2021. 2. Para este censo educativo 2020, en la sección docentes, no se debe de registrar a los docentes que se encuentran en uso de su licencia y a los que se encuentran destacados a otra institución educativa, DRE o UGEL. 3. Debe de registrar a todos los alumnos que se encuentran recibiendo clases en esta institución educativa, ya sea de manera presencial o de manera virtual, independientemente si se encuentra registrado en el CIAGIE. 4. El levantamiento de la información se va a realizar en los formatos electrónicos para los niveles EBR, EVA, IST, EB y SETPRO y en el aplicativo web
CIGIET para ISP y ESFA. ¡Felicitaciones! Has culminado la primera sesión del módulo 2, Censo Educativo. Te invitamos a seguir con la siguiente sesión. Hasta la próxima.